Hola, bienvenidos a esta nueva edición de Diálogos Conectas. Esta es la cuarta intervención, la cuarta presentación que tenemos de una serie de diálogos que hemos denominado transformadores para la sociedad civil. El día de hoy, este ciclo estará cerrándose con una conversación sobre la participación ciudadana, la veeduría y las garantías democráticas en América Latina. El diálogo se centrará en el papel fundamental que desempeña la sociedad civil organizada para asegurar gobernanza en la región, una región donde la gobernanza está disputada no solamente por los factores democráticos, sino por las autocracias, por organizaciones criminales. Habrá mucho para conversar. Tenemos 298 personas registradas de 15 países. Muchas gracias por el interés. Mi nombre es Carlos Eduardo Huertas. Soy el director de Conectas y líder de la mesa editorial y los estaré acompañando como moderador en este espacio. Le doy la bienvenida a nuestro equipo de panelistas. Desde Colombia nos acompaña Bernardo Toro, que es asesor de la CEO de Avina Internacional. Bernardo, bienvenido. Gracias, Carlos. Igual contamos con la participación de Flavia Freindenberg de Argentina, quien es directora académica del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina y fundadora y coordinadora de la red de politólogas No Sin Mujeres. Flavia, bienvenida. Un gusto estar aquí con ustedes. Buenos días. Y en Brasil, en portugués, nos está acompañando Larisa Correira de Amorim. Bueno, Larisa es la coordinadora ejecutiva de Casa Fluminense, una organización que elabora colectivamente políticas y acciones públicas para la región metropolitana de Río de Janeiro. Larisa, ¿estás en Río ahorita? Sí. Estou ouvindo, estou ouvindo. E obrigada pelo Ya. convite ao Conectas e ao Race. Obrigada. Perfecto, buenísimo. Bueno, nuestro aliado en todo este ciclo ha sido la Red Argentina para la Cooperación Internacional RACI, con quienes hemos reunido esfuerzos en el marco de lo que ellos vienen liderando para toda la región, que es reimaginando el futuro de la sociedad civil. Imaginando o Le doy la futuro da palabra a Guillermo sociedade Correa, civil. que es el director ejecutivo de RACI, quien nos dará un saludo. Bienvenido, Guillermo. Buenos días y bienvenidos a todos y a todas. En primer lugar, quiero destacar esta alianza que tenemos ya hace mucho tiempo con Conectas, pero que este año ha dado como resultado esta serie fabulosa con panelistas increíbles de toda América Latina y el Caribe. Así que en primer lugar, Carlos Eduardo, agradecerte la confianza para esta alianza. Y hoy cerramos con este último webinario del mes de septiembre con un tema que es súper importante y como les decía Carlos Eduardo, en este marco del programa que estamos liderando a nivel de América Latina y el Caribe y también a nivel global, que es reimaginando el futuro de la sociedad civil. Así que espero que tengamos un intercambio súper enriquecedor. Ya tenemos unos panelistas de lujo, así que sin mucho más les doy la bienvenida a todos y a todas y nos vemos en un rato. Yo me quedo acá expectante escuchando a este panel de lujo. Muchas gracias a todos y a todas por estar hoy aquí. Gracias, Guillermo. Vamos a estar una hora larga conversando sobre este tema. Agradecemos a la red de filantropía Comoa, que hace posible la traducción de este evento y ellos han sumado como aliados de todo el ciclo. La Fundación Frederick Ebert en Colombia por su alianza estratégica para el desarrollo de estos espacios. También contamos con el apoyo de CAREF, Caribe Afirmativo, Cívicus, el Instituto Interamericano de Paz y Reconciliación y WWF. Para los que nos están escuchando en portugués, estos diálogos cuentan con traducción. Deben acceder a través del icono en la parte inferior de la pantalla donde dice interpretación y allí pueden escoger, según los controles de Zoom, el idioma en el canal de interpretación deseado para escuchar la traducción en tiempo real. Pueden silenciar el audio original o solo si quieren desear, solo si quieren escuchar el canal de interpretación. Bueno, vamos a comenzar esta conversación abordando en primer lugar un diagnóstico sobre la democracia y el panorama del espacio cívico actual en América Latina. En América Latina, Bernardo, desde la experiencia que usted tiene con la sociedad civil en Colombia y en la región, ¿cómo percibe los impactos concretos de los recortes que ha tenido la cooperación internacional en proyectos de democracia y gobernanza y qué estrategias de autofinanciación o diversificación de recursos han demostrado ser más efectivas en este contexto, Bernardo? Bueno, yo creo que voy a hacer una serie de distinciones para poder responder esa pregunta, ¿no? Una de las cosas que nos enseñó la pandemia, perdón, una de las cosas que nos enseñó la pandemia es que una discoteca no es nada, que un templo no es nada, que un estadio no es nada,
que un centro comercial no es nada. Durante la pandemia cerramos centros comerciales, discotecas, estadios, edificios, etcétera, y seguimos viviendo. ¿Qué aprendimos con la pandemia? Que la realidad se construye de otra manera, que la realidad se construye es a través de transacciones, a través de intercambios. O sea, lo que hace que una iglesia sea una iglesia no es el edificio, no es el templo. Lo que hace que una iglesia sea una iglesia son las transacciones que ocurren con los devotos, con los sacerdotes, con los ritos, ¿sí? Con las ceremonias. O sea, es ese conjunto de transacciones, de intercambios rituales, lo que hace que la iglesia sea una iglesia. Lo mismo, una discoteca, por bello que sea el edificio, no es nada. Lo que hace que una discoteca sea de una manera o sea de otra son las transacciones, los intercambios que ocurren al interior. Lo mismo podemos decir de un centro comercial. ¿Qué quiero decir con eso? Que si queremos responder esta pregunta de una manera más precisa, tenemos que mirar es cómo ocurren las transacciones en este momento, las transacciones políticas, las económicas, las sociales, las emocionales y las culturales. Porque es ahí donde se juega la democracia y se juega la gobernabilidad. Sí, usted puede tener un ejemplo, bueno, las leyes de salud pueden ser muy sabias, pero la salud se construye es en la casa todos los días, lavándose los dientes, lavándose las manos, bañándose, etcétera. ¿Sí? Si la cotidianidad no funciona, usted puede tener la estructura que quiera, porque si la cotidianidad no funciona, la realidad no cambia. Entonces, lo que yo quiero es un poco llevar la discusión a otro lugar. ¿Sí? Nosotros, por estar hablando de democracia y de gobernabilidad, hemos perdido la visión de dónde se construye la realidad, que es en la cotidianidad. Digamos, la violencia, caso de Colombia. La gente cree que los muertos en Colombia vienen de las ametralladoras, de los narcotraficantes. Es más del 70% de las víctimas de violencia en Colombia vienen de peleas familiares, peleas de barrio, reyertas. En México pasa lo mismo, ¿sí? Pero las estadísticas de gobernabilidad hablan de que fueron atacados en la calle tantas personas, pero nadie saca las estadísticas de miles de niños violentados, mujeres violentadas. En las épocas de, por ejemplo, la época que más asesinatos hay en Colombia es el Día de la Madre, porque se encuentran las familiares y usted hijo de mi mamá, usted hijo de mi hermano y terminan en riñas con muertos, con violencia. O sea, si queremos analizar estas cosas de otra manera, creo que debemos ir a la cotidianidad, porque hemos hecho muchos discursos estructurales de la democracia participativa, etcétera. Pero la democracia participativa no es posible si usted no logra organizar el barrio. Si en el barrio no hay organización, lo que antes había, la escuela de ajedrez, la Legión de María, la procesión del Espíritu Santo, el equipo de fútbol, la señora de lectura, etcétera, que es lo que construye la democracia cotidiana. Entonces, las organizaciones sociales, por estar hablando de objetivos, de impacto, etcétera, nos hemos abandonado eso y muchos de los problemas que tenemos no los tiene la sociedad, los tienen nuestras organizaciones. Porque nuestras organizaciones nos estamos representando a nosotros mismos. La pregunta es qué tan cerca estamos de la gente para poder responder este tipo de preguntas. Lo dejo ahí porque simplemente es para plantear el problema. Después intento algunas alternativas. Muchas gracias, Bernardo. No, muy importante esto de volver a las raíces del por qué, ¿no? Del por qué existimos y de cómo se construyen esas relaciones. Flavia, teniendo en cuenta estos cambios, ¿de qué manera la gobernanza y la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil se está afectando para poder incidir en las políticas públicas? Flavia. Bueno, buenos días, un gusto estar aquí. Muy interesante lo que plantea don Bernardo. Yo creo que en los últimos años y posiblemente post pandemia vemos como un incremento en el debilitamiento estructural de los ecosistemas y del funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil en la mayoría de los países de la región, agravado en los últimos años o en el último año por la reducción del financiamiento de la cooperación internacional que ha afectado a muchas organizaciones de la sociedad civil. Yo tengo una reflexión personal sobre esto, pero
mirándolo en términos comparativos, es muy llamativo la dependencia que muchas organizaciones de la sociedad civil tenían de ese financiamiento internacional. Y esto se da en un contexto de retrocesos democráticos en la mayoría de los países, no solo de América Latina. Ahí tengo otra consideración personal que espero poder hacer luego, pero si miramos los datos, por ejemplo, de Idea Internacional, el 54% de los países del mundo han experimentado en los últimos años un retroceso en alguno de sus indicadores. Y esto viene de razones muy profundas, algunas estructurales, como bien señaló don Bernardo, por la incapacidad de los gobiernos democráticos de dar respuesta, a mí me gusta llamarlo a la dignidad de las personas. Creo que hemos desconectado la política de la dignidad de las personas. Creo que la política democrática debe poner en valor y en principio que sus políticas deben mejorar la calidad de vida de la gente y también el acceso a derechos y el ejercicio de derechos pensando en su bienestar. Y me parece que en los últimos años nos hemos olvidado de esto. Y también, y con esto cierro, creo que ha habido una desconexión con la idea democrática, ¿no? De lo que significaba para muchos de nosotros eh, la importancia de que esa casa donde habitamos cumpla con una serie de reglas, ¿no? Algunos países quizás nunca llegaron a verlo plenamente, posiblemente Colombia, y está en un proceso. Otros lo vivimos y estamos sintiendo que se están disputando cuestiones básicas que pensábamos que ya estaban consideradas alcanzadas, como puede ser en Argentina o en México. Y otros nos dan esperanza, como Brasil, donde la justicia pone en su sitio a quienes quieren atentar contra nuestra casa común. Así que yo creo que la realidad es muy diversa, muy diferente en los países de la región y espero que podamos profundizar sobre ello. Seguro, Flavia. Ya que mencionas Brasil, voy con Larisa. El caso brasilero es bastante excepcional en muchas cosas y está dando muchas lecciones para el mundo, yo creo. En el caso brasilero, también uno de los puntos críticos es la polarización, ¿no? ¿Qué experiencias ha habido desde la sociedad civil para lograr mantener el diálogo y la participación ciudadana en esos contextos tan fuertes de polarización política y de crisis social, Flavio? Clarisa, perdón. Bom, Muy bien. aqui no Brasil agora é boa Aquí en tarde. Brasil, bueno, Então, boa buenas tarde, tardes enfim, para bom dia ustedes, porque aquí es Brasil, y buenos días para para los que todas, están en los todos e todos países que estão donde es buen día, acompanhando. Eu queria para reforçar de todos novo los para que nos começar, antes de están começar aqui, agradecer o acompañando, y convite quería da Conectas e agradecer da RAS para la poder participar invitación de Conectas y de dessa Rasi conversa para tão poder importante, participar en né? Eu esta acho que tão conversación tan estratégica. importante, tan Sim, estratégica. a Y claro, gente, é isso, né? O Brasil tem lidado Brasil com uma polarização está viviendo política una bastante polarización intensa, política né? bastante intensa. Eu acho que ela tomou a sua pior fase, né? Creo que Na tuvo configuração, né? su Em que peor a gente assumiu e etapa vivencia, inclusive durante o período pandêmico, né? que Na la eleição, né? vivimos en el Do periodo de la presidente anterior. pandemia con el Acho que presidente Flávia anterior. conecta aí que Creo que felizmente, né, Flavia vimos aí essa democracia mostró que, bueno, responder e finalmente trazer, vimos que la dar democracia fôlego não respondió só y pelo nos resultado dio un das poco últimas de ánimo, no eleições, né, e o solo por el Brasil ter resultado de las conseguido, em últimas parte, elecciones, virar esse jogo, porque mas foi Brasil por bem pouquinho, consiguió dar né, vuelta al no juego, processo eleitoral. pero Então, acho fue que muy justo, isso ¿no? Ese demonstra proceso aí qual é, eu electoral acho fue que o por muy desafio que a poquito. gente vai Y esto encarar e vai muestra el enfrentar no ano que desafío que vem, nas nosotros vamos a próximas tener que eleições enfrentar el año em que viene en las 26, próximas mas elecciones, en certamente 2026, pero é, también é isso, né? A justiça agora, né, que foi recém-feita, né, e algo anunciada após interesante os ataques de fue 8 de justamente lo janeiro, que se né, anunció después ao de los ataques Congresso, del enfim, 8 à de esplanada, enero, de eu enero, acho los que ataques a la isso explanada del diz que a nossa Congreso, y democracia é creo isso, ela ainda é que capaz de produzir eso dice respostas, né, que nesse nuestra cenário. democracia todavía puede Acho que no producir contexto de respuestas en un polarização escenario ele como é cada este. vez mais Y el sentido, contexto de conforme a gente vai polarización, La superas y sales fortalecido de ella, ¿no?
Entonces, creo que hay varias acciones. No sé si todas funcionan al mismo tiempo en todos lados, pero creo que primero un acuerdo, un gran acuerdo latinoamericano sobre que la democracia procedimental es la base, no el fin, sino un medio, un instrumento para construir sociedades más democráticas, que un acuerdo fundamental sobre la idea de elecciones limpias, libres, justas, transparentes, ¿no? El caso de Venezuela nos mostró que vos podés tener elecciones y decir que ganaste y no demostrar que ganaste, ¿no? Y eso no puede ser admisible en una democracia. Entonces, un gran acuerdo multisectorial, transversal, transnacional sobre en torno a la idea de protección de la democracia liberal, y en lo personal creo que es la único modelo de democracia, lo otro no es democracia, pero bueno, eso es para disputa o para diálogo. Segundo, redes transnacionales de trabajo, es decir, hemos tenido ya una experiencia comparativa importante en los diferentes países que nos pueden ayudar a tener aprendizajes sobre qué funciona más y qué funciona peor. Una de las cosas que hemos aprendido es las dificultades de las oposiciones para poder ejercer sus derechos frente a liderazgos autocráticos o a liderazgos iliberales. ¿Qué aprendizajes nos dio cómo funcionó la oposición en Ecuador o en Bolivia, o cómo funcionó en Brasil la oposición, o para que las oposiciones en México, en El Salvador, puedan qué hacer y no hacer? Creo que una apuesta por fortalecer el espacio de debate público plural, el espacio cívico, una de las cosas que se han afectado más en estos años ha sido la existencia de espacios de debate plurales. Estamos todos encerrados en nuestras burbujas, hablamos con quienes estamos de acuerdo, reconfirmamos lo que ya pensamos, no nos exponemos a personas que piensan distinto. Eso lo hace el algoritmo de las redes sociales, pero también nosotros en lo personal, y eso refuerza la polarización. Y yo creo que hay que hacer, y yo me lo pregunto todos los días, ¿no? ¿Qué hago yo para construir puentes con aquel que estoy en la oposición total, bajo la idea de que aunque pensemos distinto, tenemos que convivir, tenemos que construir colaborativamente? Y yo creo que las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación pueden ser instrumentos fundamentales para esta cuestión. Y yo creo que los países, las sociedades civiles o las organizaciones de las sociedades civiles de los distintos países tienen capacidades distintas. Entonces creo que hay unas que están más avanzadas en unas agendas, otras en unas herramientas. Creo que, por ejemplo, en este momento estamos en la semana y con esto cierro, de la democracia viva, ¿no? Todos los años organizaciones de toda América Latina nos sentamos a celebrar, nos sentamos porque lo hacemos virtual, la democracia viva liderados por Asuntos del Sur, ¿no? Un think tank de Argentina. Somos 50 organizaciones o proyectos o grupos de toda América Latina y compartimos experiencias, diálogos, somos personas muy diversas, muy plurales, pero en esa pluralidad creemos que enriquecemos el diálogo y la democracia. Entonces yo creo que estas son algunas de las pautas, no todas, capaz que algunas ingenuas, capaz que algunas que funcionan mejor en unos contextos que otros, que nos pueden ayudar a trabajar en conjunto. Gracias, Flavia. Bernardo, la misma pregunta, ya vamos a hablar un poco de desinformación y el rol de los medios de comunicación, pero la misma pregunta en torno al papel de las organizaciones de la sociedad civil en esa creciente polarización y en su capacidad de generar puentes y de que no se vuelva una conversación solamente entre pares, ¿no? O sea, las organizaciones parecen a veces desconectadas de esa polarización. Y bueno, Bernardo está en Colombia, donde la polarización crece y crece con razones estructurales atadas al conflicto armado y a muchas razones históricas. En Argentina es una sociedad polarizada, Brasil igual. ¿Qué luces, Bernardo, se le ocurre que nos puedan dar sobre este tema de cómo las organizaciones pueden ayudar a tender esos puentes que menciona Flavia, a cerrar esas brechas? Además de la pregunta requiere muchas distinciones. Uno, la democracia nació
para evitar las dictaduras. O sea, el origen de la democracia griega la pregunta es, ¿cómo evitamos la dictadura? Eso lo llevó a pensar la pregunta de dónde viene el poder. Y la conclusión más rápida que era, pues Grecia venía en siglos de dictaduras. Entonces, les llevó, bueno, pero ¿de dónde viene el poder? Entonces, se dan primero las dos preguntas obvias, o el poder es divino o el poder es de la espada, ¿sí? El poder del tirano, porque viene de Dios o porque tiene la espada en la mano. Entonces viene la pregunta es, ¿pero el poder podrá venir de otro lugar distinto? Y es en esa reflexión cuando los griegos llegan a la conclusión que el poder puede venir de la gente, ¿sí? Entonces nace el concepto del poder de la gente, que es una real innovación que no había ocurrido antes. Estamos hablando de una innovación de hace 2500 años, entender que la gente tiene poder, ¿sí? Cuando usted entiende que la gente tiene poder, tiene que ver, para poder que ese poder exista, tiene que ver la organización, ¿sí? Porque ¿de qué sirve tener ONGs si la sociedad no está organizada? Que es uno de los problemas que tenemos ahora. ¿De qué sirve tener ONGs que ayudan a los trabajadores si los trabajadores no están organizados? Sería preferible que no hicieran ONG de trabajadores, sino que los trabajadores estuvieran organizados. ¿De qué sirve tener ONG de migrantes si no podemos organizar los migrantes? ¿Sí? Porque digamos, como una primera. La segundo punto es, ¿para qué? ¿Cuál es el proyecto ético de la democracia? Que ya Flavia lo decía de alguna manera. Sí, el proyecto ético de la democracia son dos cosas: hacer posible la dignidad humana y cuidar el planeta. ¿Sí? O sea, el proyecto ético de la democracia no es pero es cómo usamos la organización y la estructura para proteger los bienes más importantes que son la dignidad humana y el cuidado del planeta. ¿Qué es lo que hace que la democracia sea un proyecto ético ante todo? ¿Sí? Porque la democracia es una forma de ver el mundo. La democracia no es un partido. La democracia no es una religión. La democracia no es una ciencia. ¿Sí? La democracia es una forma de ver el mundo que se hace la pregunta: ¿cómo tenemos que actuar para hacer las dos únicas cosas importantes que hay en este momento en la vida? Vivir dignamente y cuidar el planeta. Entonces, cuando tú comienzas, te vas apartando del discurso político liberal clásico de la democracia y vuelves al concepto de la democracia básica, comienzas a entender cómo enfrentar la polarización. O sea, la democracia por sí misma no podría generar polarización si se devuelve a su proyecto ético, que es cuidar la dignidad humana y hacer posible la vida en el planeta. Porque la democracia, no, o sea, cuando, por ejemplo, cuando dice que que el Partido Liberal es democrático en Colombia, que el Partido Conservador o que el Partido Pacto Histórico es democrático, los partidos no son democráticos si la sociedad no es democrática. La que es democrática o no es la sociedad, no son los partidos. Si una sociedad es democrática, usted va a tener matrimonios democráticos, noviazgos democráticos, religiones democráticas, sindicatos democráticos. Yo me voy a morir sin ver un sindicato democrático, ¿sí? Etcétera. O sea, porque la democracia es una forma de ser de una sociedad. Y lo que estoy proponiendo es que recuperemos ese discurso primero, antes de hablar de polarización. Porque si no recuperamos el discurso de la democracia como una forma de ver el mundo, ¿sí? Orientada a hacer posible solamente eso, dignidad humana y cuidado del planeta, no vamos a encontrar estrategias para poder tramitar las polarizaciones, porque en sí mismas las polarizaciones no son tramitables. Necesitan un estadio distinto para poderse tramitar. Paro ahí, cambio para que los otros puedan. Claro, Bernardo, no, muchísimas gracias, de verdad que son muy, muy aleccionadores, digamos, las luces que plantea Bernardo y quiero seguir con Bernardo sobre este tema conceptual que me parece fundamental de regresar a esas raíces y entender allí, digamos, el papel de las organizaciones para combatir la desinformación. La desinformación claramente es uno de los elementos que más ayuda a generar confusión en la sociedad
y como ahorita mencionaba Larisa, en nuestra sociedad estamos en un momento más de afirmación que de invasión, ¿no? O sea, no estamos buscando hechos para aprender, sino estamos buscando teorías que reafirmen lo que nosotros queremos y lo que nosotros pensamos, ¿sí? Entonces, ¿cómo las organizaciones de la sociedad civil pueden fortalecer esa alfabetización mediática y el pensamiento crítico en la ciudadanía? ¿Cómo empujar, que también lo mencionaba Flavia, la maquinaria de los algoritmos en un sentido diferente? Yo Bernardo, te ¿se te voy a ocurre alguna interrumpir, idea? Carlos, para Y sigo decir una contigo, cosa. Flavia. Carlos, te voy a interrumpir porque lo que acaba de hacer Brasil no es condenar a Bolsonaro. Lo que acaba de hacer Brasil es usar la capacidad de la sociedad para evitar la tiranía, que son dos cosas distintas. Y a mí me parece que lo que está haciendo la comunicación de que fue condenar a Bolsonaro, eso no es una buena comunicación. Lo importante es Brasil cómo evitó la tiranía. ¿Sí? Ese sería el discurso, pero no, ese discurso no se puede hacer si seguimos pensando que la democracia es un partido. Claro, no, buenísimo. Eh, Flavia, A mí me esta gusta pregunta de la esta idea. desinformación y el rol de las organizaciones de la sociedad civil, ¿cómo? No, deja que Flavia va a decir una Claro. cosa interesantísima. Perdón, solo para abonar la conversación. Me parece súper interesante el punto de don Bernardo. Yo diría que es el Estado protegiendo a la democracia. Es el Estado brasileño, las instituciones, usando las instituciones diciendo hasta aquí llegamos. Hasta aquí podemos conversar. Esto no es admisible y es un fallo histórico porque hasta ahora, claro, era la sociedad en las transiciones a la democracia diciendo, vamos a crear esas instituciones. Es la primera vez que yo recuerde, pero por ahí, si alguien me ayuda a encontrar más ejemplos, que es el Estado, es el Poder Judicial, es Itamaraty, todo lo que hicieron para decir frente a las denuncias de fraude preventivo, es decir, un señor que dice 2 años antes que le van a hacer fraude cuando no tenía pruebas, frente a minar toda la gobernanza electoral durante 2 años, ese no es solamente el fallo de esta semana, es todo lo que hizo Brasil en los últimos 2 años, no a favor de Lula, no a favor de la izquierda, sino a favor de la celebración de elecciones limpias, libres, justas. Entonces creo que nos tenemos mucho por aprender de ahí. Yo me siento muy orgullosa de lo que Brasil ha hecho. Porque, y creo que como bien señala don Bernardo, no es solamente el fallo en contra de, es a favor de la democracia. Que por supuesto es una manera de ver las cosas, pero también es un procedimiento. Es cómo nosotros resolvemos nuestros conflictos de manera pacífica. La democracia es la manera en que resolvemos pacíficamente quién accede al poder y cuáles son las garantías para ello. Perdona, Carlos, que me despisté en lo que me querías preguntar, pero me parecía muy No, importante tener en valor esto. no, es súper valioso, digamos, de verdad, poder tener esta conversación sobre las raíces, ¿no? Sobre el fundamento de por qué y esta reflexión aparentemente elemental, pero fundamental, digamos, para los comunicadores, para el periodismo. No es un fallo contra Bolsonaro, es un fallo a favor de la democracia y en contra de la tiranía. Me parece que es un cambio discursivo muy importante. Y bueno, Larissa, estamos hablando de tu país, acá. Tres expertos en diferentes lugares. ¿Cómo has visto el papel de los medios de comunicación y cómo ese papel de los medios de comunicación articulado con las organizaciones de la sociedad civil pueden generar narrativas diferentes? ¿Se logra, no se logra? Digamos, dejando de lado, obviamente, las propuestas de comunicación que son polarizantes, digamos, ¿han tenido experiencias positivas que podamos recuperar y decir, ¿hay esperanza o cómo lo siente Larisa? Bom, Muy bien.
Enfim, acho que concordo muito com Creo, o que sí, yo Bernardo estava estoy de tentando acuerdo con trazendo. lo Eu que acho que dijo é Bernardo. isso, né? E eu Creo acho que que se trata nessa, de eso partindo desse pressuposto, justamente. né, Carlos, que de Y fato partiendo a de gente ese viu os processos de supuesto, ese polarização no Brasil, né, se presupuesto, agravarem muito porque pelo motor vimos los da procesos de desinformação e de uma polarización crise agravarse institucional por la também histórica, desinformación y né, también por una de crisis então você institucional tinha ali um histórica. contexto também Por de lo tanto, se ampla daba un ampla denúncia de contexto casos de de corrupção, denuncias por de exemplo, dentro casos de de diferentes corrupción instituições dentro que de não tinham distintas encaminhamentos instituciones y institucionais que dentro da nunca estrutura de governança tenían democrática. un camino Então, isso também institucional produziu um o ambiente llegaban a de las instituciones y desconfiança e de eso produjo questionamento un desse ambiente sistema, de né? Que desconfianza y de cuestionamiento associado de ese a sistema processos de que desinformação asociado a bastante procesos de violentos, né, que a gente desinformación vivenciou, bastante isso violentos que produziu o estuvimos cenário que a viviendo, gente teve. Acho produjo que el escenario que é, nosotros tuvimos. a gente chegou num Y momento creo que hemos muito llegado complexo, a un né, o momento Brasil, muy e aí a complejo. pandemia, né, infelizmente, assim, Brasil né, que foi um sale de una momento de pandemia muitas y perdas, ese fue un né, momento de muitas muchas perdas mesmo no pérdidas. Brasil e, Murió enfim, todo mucha gente mundo, en mas Brasil, posso bueno, en falar todo el mundo daqui do que a también, gente pero puedo vivenciou hablar de aqui. aquí, de lo que nosotros É, hemos vivido eu en acho que isso Brasil durante também la pandemia. encontrou Y um eso cenário de también articulação política, né, e encontró uma un escenario tradição de da sociedade articulación civil política brasileira, y né, una de tradición de la se sociedad civil conectar brasileña e de de conectarse buscar y de tensionar, enfim, na medida do possível, tratar de espaços de participação da sociedade civil que eu acho que promover espacios de produziam essas participación de la plataformas sociedad de civil que disputas que produjeron hoje a gente está esas encontrando. Então, eu plataformas acho de que disputas que o estamos próprio encontrando. STF, El né, propio é o Supremo Tribunal Tribunal Federal, Superior, é o mesmo STF Tribunal que já Superior recebeu Federal daqui da sociedade ya civil, e vou recibió de la chegar já nos sociedad pontos que vocês civil, trouxeram, mas que já receberam ya diversas recibió ações civis muchas públicas, né, acciones, ya se e interpusieron processos de muchas demanda de amicus curiae, demandas etc., para tentar denunciar para tratar de diretamente denunciar os estados e os directamente governos, né, los estados y sobre los processos gobiernos en lo que se antidemocráticos, né, refiere a ou procesos antidireitos antidemocráticos mesmo das o pessoas. Então, por contra derechos exemplo, de las o personas. agravamento que você viu aqui Por no Brasil ejemplo, sobre a forma como as polícias estavam como se operando, né, vio a que las segurança policías en pública em Brasil estado, operaban de una isso forma fez que se com que a agravaba cada sociedade civil no más y las Brasil políticas del Estado avançasse con respecto a mesmo las em policías, termos de todo testar ese mecanismos de debate acionamento hizo dessa que la estrutura estatal. Eu sociedad acho que isso tratase de fez probar com que, de fato, o mecanismos de la judiciário no Brasil estructura estatal. assumisse Y creo que eso papel bem hizo que el importante papel, el e não só o Supremo Tribunal STF, assim, asumiera mas un papel muy mesmo o Ministério importante Público, y el em Ministerio diferentes momentos Público em en que diferentes momentos essa en democracia que la democracia é isso, né? Ela estava sob ataque por estaba processos, siendo simplesmente processos atacada processos tiranos mesmo, né? debido a Mas procesos processos também que tiranos, pero aparentemente é isso, también né? Contornaram procesos e se travestiram que de daban princípios la democráticos, vuelta mas o que se estavam disimulaban infringindo pareciendo procesos direitos, democráticos, pero que estaban direitos infringiendo é, Y derechos. allí, Larisa, constitucionais, el assim, papel de los evidentes medios e claros, allí, assim. como Então, para dizer que eu acho que, e aí Entonces, para chegar no ponto da para comunicação, llegar né, al punto de la acho que comunicación, aqui, né, no Brasil, a creo que en comunicação, Brasil né, eu la acho que comunicación, falar da mídia e falar de comunicação é falar de, o eu acho cuando que a gente hablamos de precisa separar um comunicación, pouco e lo que categorizar um pouco as necesitamos coisas, né? es A categorizar gente un ainda poquito está las falando de um cosas, cenário, porque né, e de todavía um estamos contexto hablando de un que a escenario gente y de un tem os contexto grandes donos da mídia en aqui, el né? que Então você ainda tenemos a los tem as grandes grandes dueños de los corporações, as medios, grandes las grandes corporaciones, que las grandes elas empresas, vão y sin duda conduzir as ellas narrativas, van a né, dos grandes conducir las veículos para narrativas diferentes campos, né? hacia diferentes Felizmente, nós campos conseguimos, durante o último y processo, felizmente mobilizar um consenso, durante el uma último ideia proceso comum, né? conseguimos De que a movilizar ameaça una era idea coletiva e iminente. común Então, você de vai que la tendo, amenaza era inclusive, né, colectiva e processos não só dessa inminente, y esquerda, entonces se mas van da teniendo direita, do procesos no solo centro, de la né? Que é um izquierda, processo sino complexo también de falar de la centro aqui derecha no y del Brasil. centro. Es Mas, muy enfim, complejo né, hablar desses de diferentes la campos posición políticos que central, ¿no? se Política aquí encontraram en estratégias de centro, aquí en conexão com Brasil, essa grande pero imprensa, encontraron inclusive, né, para estrategias de pressionar, para conexión con expor la esses prensa ataques francos para à exponer democracia aqui esos ali. Então, ataques a hoje, la por exemplo, democracia. você foi vendo a Y imprensa produzindo hoy en narrativas, día né, a vemos sociedade a civil la foi prensa tensionando e produciendo cobrando muito, né, narrativas, la falar sociedad civil abertamente sobre as ha palavras exigido golpe, mucho sobre atentado à eso. O sea, democracia, cómo se palavras que não habla, estavam cómo se sendo usa la palabra utilizadas para golpe o descrever as ações atentado dos que contra la estavam em curso. democracia, Isso é eran palabras importante, que né? no se estaban Os termos e as usando palavras importam, né? y E ahora as se usan notícias porque las passaram a palabras comunicar
preguntan, até essa y las população de noticias modo mais pasaron amplo a estava sendo o comunicarle quê? a la A población lo que se omissão no estaba processo haciendo. das vacinas. La Então, teve omisión, por todo ejemplo, en el um proceso diálogo de que las foi sendo feito vacunas, o durante sea, hubo todo un eh, diálogo a, que se fue esse processo, haciendo, a ampliação, por exemplo, né, e a cobrança da sociedade civil incluso la em avançar em exigencia processos de de la checagem sociedad público dos civil discursos, né? para Demonstrar o quanto que poder algumas avanzar narrativas e en dados estavam el sendo chequeo de manipulados e los usados, né? Mm. discursos Para dizer públicos, para que uma mostrar que realidade las narrativas era estaban outra siendo do que estava manipuladas para acontecendo, decir né? que la realidad era Então, diferente e de lo acho que estaba que ao mesmo sucediendo. tempo, Y aí um outro entonces, lado dessa y aquí Gracias, comunicação, tenemos né, otro Larisa. e lado de dessas la narrativas e faz comunicación y de estas diferente, é, narrativas, tem esse movimento, no caso do que existe veio dos el territórios e das pessoas movimiento de da lo que vino sociedade de los civil, né? Que territorios y de aí, las no caso, personas de eram la as redes sociedad civil, sociais, né? E aí que eran também agentes as sociales mídias comunitárias, que y também también los avançaram e se medios mobilizaram comunitarios muito que se durante movilizaron esses muchísimo últimos 2 durante anos, los assim, últimos os dos últimos dois, años, três anos, dos o para tres conseguir años, dialogar digamos, com a para população mais lograr dialogar diretamente con Gracias. la sobre o acesso à población informação más de qualidade que directamente sobre el precisava ser acceso a feito, la información de inclusive calidad, fazendo que produção era de necesario dados e hacer eso, e informação, né? incluso con producción de Censos datos y de comunitários, información, censos territoriais, censos Gracias, comunitarios, Larisa. chamada censos geração cidadã de dados, que territoriales. avançou bastante aqui no Toda Brasil, esa que é quando a recolección de datos população avanzó mucho en imbuída junto com Brasil essa sociedade civil, porque apoiando la a partir de población, filantropia, a partir junto de con la outras sociedad ações, né? civil, A produção dessa informação apoyó la que producción aponte de de esa fato e informa essa información. participação, né? Então, isso eu Gra- acho que fez Y bastante eso creo diferença aqui no que Brasil realmente para marcó a una gente gran conseguir fazer diferencia acá en determinados Brasil para avanços. lograr hacer diferentes avances. Gracias, Larisa. Te pido excusas del Obrigada, papel Larissa. antipático de ser Desculpa esse moderador, papel antipático de pero ser tenemos moderador, 15 mas minutos nós só temos para 15. tratar de cerrar un tema súper complejo, por lo cual les agradezco mucho que las intervenciones puedan ser muy concretas en torno a las preguntas y así podemos tener la posibilidad de escuchar las diferentes voces. Hay un factor fundamental también y es la tecnología, Bernardo. La promesa de la tecnología era fortalecer la democracia desde acceso a información infinita a través de cualquiera de los dispositivos y acceso a multiplicidad de voces. Sin embargo, ha generado un mayor acercamiento solamente a las voces que queremos escuchar y el conocimiento al que podemos acceder realmente termina limitándose porque nuestra condición humana nos lleva solamente a ver cosas de entretenimiento, cosas ligeras. ¿Cómo el factor de la tecnología está siendo una variable de innovación o no para las organizaciones de la sociedad civil? ¿Qué experiencias conoce Bernardo de uso de la tecnología en un nuevo ecosistema geopolítico del planeta? Pues, Yo voy a hacer Bernardo. una afirmación primero y después trato de responder con una afirmación de una sola frase. En este momento, el gran enemigo de la democracia no es la oposición, ni la derecha, no son los partidos, no son los movimientos sociales. El gran enemigo de la democracia son dos: la corrupción y el crimen organizado. Sí, esos son los dos grandes enemigos de la democracia y no nos podemos perder tiempo en el cuento de la polarización. Esta discusión de la polarización le sirve es al crimen y le sirve a la corrupción. De manera pero eso es todo un capítulo para hablar. El segundo punto, que cómo la tecnología puede hacer, significa que lo que pasa es que las preguntas requieren hacer nuevas distinciones. Parte de la polarización que el mundo tiene, no solo nuestros países, sino el mundo tiene, es parte del supuesto, ¿sí?, del concepto de soberanía geopolítica. Sí, el caso en este momento de los grandes problemas y al interior de la soberanía de los partidos, el concepto de soberanía. ¿Sí? Estamos en un mundo interconectado y el concepto democrático que tenemos que comenzar a desarrollar es colaboración, geopolítica colaborativa. Bueno, y un ejemplo que es de Avina, pues en este momento Avina junto con Amazon se maneja un proyecto que se llama Más Biomas. Más biomas es cómo cuidar las grandes selvas del mundo: el Amazonas, la selva del Congo, el Chaco, sí, la Candona, las selvas asiáticas, etcétera. Sí, porque si no cuidamos eso, no hay historia.
Poder hacer eso significa haber aprendido a desarrollar un software que permite con satélites observar al detalle todas las selvas del mundo. Pero eso no es posible hacerlo si cuando se ve un problema en una selva, la gente allá, las comunidades que están al interior de la selva, no están trabajando cotidianamente en solucionar el problema. Pero ningún problema, por ejemplo, el Amazonas, somos 9 países amazónicos. No es posible solucionar ningún problema del Amazonas si no somos capaces de desarrollar geopolítica colaborativa. ¿Sí? Entonces tenemos que comenzar a cambiar un montón de problemas para poder responder estas preguntas, porque con las mismas definiciones que teníamos antes, no podemos responder estos problemas. Entonces, tenemos que pasar del concepto de geopolítica de soberanías en América Latina, por lo menos en África. Tenemos que pasar del concepto de geopolítica, es cómo defiendo mi territorio, a la pregunta es cómo defendemos los ríos, cómo defendemos la movilidad de la gente, cómo geopolíticamente trabajamos todos los territorios en función de la migración de los animales, etcétera. Pero eso significa renunciar al concepto de geopolítica de soberanía y pasar a un concepto nuevo que es geopolítica colaborativa. Pongo solo ese ejemplo por cuestiones de tiempo, pero hay que cambiar un montón de distinciones. Quiero insistir, el enemigo de la democracia es el crimen organizado y la corrupción. Y con las distinciones que tenemos, no vamos a resolver estos problemas. Tenemos que hacer nuevas distinciones, plantear nuevas definiciones para no seguir dándole la vuelta a la noria. Cambio. Gracias, Bernardo. Flavia, ¿cómo articular los esfuerzos de la sociedad civil, nos preguntan desde Bolivia, con otros sectores, digamos, que particularmente han estado en paralelo, pero no siempre organizados con la sociedad civil, como es el sector privado, como es la academia? ¿Cómo hacer para que la sociedad civil deje de estar en una burbuja y empiece a trabajar de manera más activa con otros sectores? Bueno, pero yo creo que eso varía, ¿no? O sea, por ejemplo, en México tenemos todo el ejemplo del vínculo entre las organizaciones de la sociedad civil, la academia, los poderes judiciales y organizativos de las elecciones en temas de democracia paritaria. Acá no se entiende, por ejemplo, yo vivo en México, trabajo en la Universidad Nacional Autónoma de México, acá no se entiende la lucha por los derechos sin esa conexión, sin esas coaliciones, en este caso amigables al género. Y ahí está también el mundo privado. Entonces yo creo que no deberíamos generalizar, ¿no? Creo que hay ejemplos de muchos esfuerzos en el caso del derecho, de los derechos de las mujeres y de la defensa de la igualdad en términos políticos y sociales en estos países, aquí ha habido esas coaliciones de trabajo conjunto. Creo que otra área donde se está avanzando es esta conexión entre las plataformas tecnológicas, la academia y la sociedad civil haciendo verificado de información o haciendo monitoreos de lucha contra las violencias. Entonces creo que habría que ir caso por caso y ir encontrando, ¿no?, las buenas prácticas en esas alianzas que generan puentes. Gracias, Flavia. Larisa, otro factor que mencionan en las preguntas es el factor de la urbanización masiva de América Latina. Cada vez hay menos personas en el campo, en los sectores rurales. ¿Cómo hacer para, ahorita mencionaba Larisa, por ejemplo, los medios comunitarios, qué otros factores pueden ser fundamentales para que la sociedad civil trabaje con poblaciones y empodere a estas poblaciones de una manera activa en el rol del fortalecimiento de la democracia, Larisa? É, acho que eu perdi uma parte da pergunta, mas vamos ver se eu entendi. Bom, acho que Eh, é isso, né? es, Você eh, pode. la, la- la pregunta va sobre cómo empoderar sectores rurales en un momento en que América Latina ha tenido un proceso de urbanización masivo, ¿sí? Y no quedarse solamente con las regiones de las ciudades, sino también con estos sectores rurales. Gracias, Larisa. Bom, a gente.
Acho que talvez até como a conexão, né, a forma como eu cheguei aqui, eu acho que nessa articulação, a partir da rede como A, eu acho que talvez faça sentido olhar para uma experiência concreta, né, que eu acho que pode ajudar a gente a se conectar nessa discussão, né. Lá na Rede Comoá, que é uma rede de 18 fundos que atuam aqui no Brasil, em diferentes territórios e regiões, inclusive é isso, né, em comunidades rurais, comunidades ribeirinhas também, próximas aos rios, regiões litorâneas, em periferias urbanas ou não, em áreas de floresta, enfim, né, tem uma diversidade grande de atuação, dessa rede. E essa é uma rede de fundos que ela tem buscado, e eu acho que dialoga bastante com essa pergunta, em produzir processos de mobilização de recursos para a chegada nesses territórios. Então, acho que é numa estratégia de como que a gente se conecta para fazer com que recursos da filantropia, do investimento social privado, e aí conectando inclusive com a pergunta que foi feita pela Flávia, mas também buscando fazer processos de mobilização frente à gestão pública também nas cidades, né? Para fazer com que esses recursos cheguem e essas comunidades, esses diferentes territórios, possam ter as suas experiências, as suas soluções locais e seus projetos de engajamento com recursos para participarem, enfim, né, seja de processos dentro de conselhos municipais de políticas públicas, sejam debandando políticas de avanço de bem viver, de direito à cidade, ou direito à produção agroecológica, ou direito à proteção dos seus rios, florestas. Então, eu acho que tem uma gama enorme dessas agendas que estão localizadas nesses diferentes territórios. Acho que comunidade as comunidades rurais não são diferentes disso, assim, e a gente tem buscado uma estratégia como sociedade civil de mobilizar a chegada de recursos para conseguir potencializar essas ações que já estão sendo feitas, para conseguir engajar e fazer com que essas lideranças e essas pessoas e esses movimentos sociais, esses coletivos e essas organizações que estão nas cidades, que estão mobilizadas e articuladas, consigam ter espaços de participação efetiva. Eu acho que essa tem sido uma experiência interessante, o quanto que a filantropia, ela pode ter um papel, a filantropia comunitária, de base territorial, atrelada a agendas de justiça social, conseguem se conectar territorialmente com esses diferentes atores e diferentes perfis de regiões, né? Para ajudar a fortalecer esses processos de participação e de democracia. Acho que tem experiências boas, como a Taboa, tem experiências do ISPN, uma série de outras organizações que a Eu, gente pode, quem quiser conhecer mais, que pode se informar sobre isso. Obrigada. gracias, Larisa. Una última pregunta para Larisa y ya para ir cerrando. ¿Qué hacer si la democracia y la gobernanza continúa perdiendo relevancia en la cooperación internacional y de hecho en la prioridad de los gobiernos? ¿Cómo hacer para que la sociedad civil pueda ser resiliente de la democracia, paradójicamente, y cómo hacer para lograr sostenibilidad? Mirando un poco hacia el futuro, Larisa, ¿cuáles serían sus reflexiones? Perguntas de 1 milhão, né? Eu acho que são as perguntas. Acho que hoje a gente aqui, né, no contexto do Brasil, a gente tem conversado bastante sobre o quanto a gente vai precisar, é, mediante a redução mesmo, né, da cooperação internacional e dos impactos que já estão sendo sentidos nas organizações da sociedade civil. Eu acho que a gente está tentando conectar e buscar convocar a responsabilidade aqui no Brasil da filantropia nacional, né, do investimento social privado nacional, né, para fortalecer as organizações e movimentos durante esse período, né? A gente sabe que a cooperação internacional, inclusive, tá fazendo todo um movimento geopolítico, né, de redirecionar recursos e esforços para dentro, então, Europa redirecionando para isso, recursos nos Estados Unidos, né, na América do Norte sendo cortados, né, em processos bastante autoritários também pelo próprio governo atual, né, nos Estados Unidos. Então, você tem um fluxo financeiro interrompidos, cortados ou redirecionados, inclusive estratégias
militares, né, bélicas e tal, hoje de proteção de suas soberanias ou de lidar com os seus desafios nacionais, assim. E aqui no Brasil a gente tem buscado convocar e falar mais sobre o papel dos mecanismos atuais de financiamento nacionais. A gente estava fazendo um debate aqui no Brasil bastante recente sobre a reforma tributária também aqui. Então, a participação dos super ricos, né, e dos ricos, né, qual é a responsabilidade sobre as grandes heranças também, em colaborarem e somarem esforços financeiros, inclusive, nessa estratégia de fortalecer essa sociedade civil e a participação social, né, a democracia durante esse período de retrocesso de recursos dessa cooperação internacional, desse recurso, desse financiamento internacional. Eu acho que é o momento da sociedade civil nacional fazer força, né, conectar com setores privados também, ainda que muitas vezes, eu vou ser bastante transparente, algumas agendas de justiça social enfrentam muitos desafios para conseguir dialogar com setores privados, né? Enfim, e aí interesses distintos, muitas vezes, políticos distintos, mas certamente a gente está falando aqui de um chamado grande para a filantropia, para o investimento social privado nacional, para chegar junto nesse momento. Isso não vai dar conta do todo, a gente precisa falar mais sobre reforma tributária aqui. Os ricos, os super ricos precisam contribuir mais. Isso precisa para a sociedade, para a gente conseguir enfrentar as desigualdades, os desafios que o Brasil ainda tem enfrentado. Eu acho que convocar as grandes fortunas para isso é fundamental para proteger a nossa democracia. Porque, como eu estava falando com vocês no início, 2026 vem aí, um novo processo eleitoral vem aí, e a gente precisa conter os avanços, né, e ainda enfrentar os desafios que a gente tem pela frente. Gracias, Larisa. Flavia, también para terminar, ¿qué recomendaciones daría para proteger y expandir el espacio cívico hacia los próximos años, teniendo en cuenta lo retador que están siendo estos días? Hace unos años, gracias a la Fundación Home en Perú, me preguntaban lo mismo, ¿no? Y sobre todo el papel del periodismo en la construcción de esos espacios. Y creo que la conversación de hoy amerita traer esa entrevista que hace algunos años di y aquel seminario en el que participé, cuatro puntos, ¿no? Me parece que en la construcción del espacio cívico, participamos todos, pero las y los periodistas tienen como una tarea fundamental. Creo que uno, la veracidad de la información es muy importante. Les pongo un ejemplo. Ayer fue el grito aquí en México, bueno, antes de ayer, y dice la noticia de un medio nacional. Primera vez que la guardia que entrega la bandera a la presidenta es femenina. Falso. Estamos Es falso. Yo recuerdo que eso es falso, en pero palo. hoy le hicieron verificación de información y ahí hay un grado de desconfianza. Yo por lo menos ya a ese medio lo voy a mirar con desconfianza. Entonces, creo que informar con veracidad. Pongo un ejemplo concreto, pero me refiero a un montón de cosas que nos tomamos licencias que no deberíamos. Dos, confirmar la información. O sea, si usted quiere informar, usted tiene que verificar. Y el espacio cívico, el espacio público, se nutre de información veraz. Tres, compromiso democrático. Esto que decía don Bernardo, como tú le generes la narrativa a la noticia, es como tú expresas la noticia poniendo valor sobre lo que tú quieres resaltar. No es lo mismo. Hay una sentencia contra a esto es una acción del Estado para proteger la democracia. Creo que las narrativas tienen que ir en el sentido de construir y reconstruir la confianza ciudadana hacia las instituciones democráticas. Y finalmente me parece fundamental un compromiso crítico, de pensamiento crítico de la ciudadanía con relación a lo que analiza y con lo que ve. Estaba mirando datos, el 70% de la población no sabe identificar que una noticia es falsa. Creo que nos falta alfabetización mediática, que tenemos que trabajar más en cómo la ciudadanía se vincula con la información.
Y yo le sugeriría a quienes organizan eventos o mesas como estas o foros que estén pensando siempre en la contraposición, en personas que puedan pensar desde perspectivas distintas, eh, siempre con respeto, por supuesto, con respeto mutuo, ¿no? Pero con posiciones diversas, ¿no? Creo que nuestra tarea es generar espacios cívicos plurales. Y claro, eso significa sentarse con personas que quizás no, en principio parecería que no estamos de acuerdo, no lo sabemos porque no nos escuchamos. Si no nos escuchamos, no podemos dialogar. Y si no dialogamos, no construimos espacios plurales. Sé que es quizás demasiado ingenua para mi edad, creo que podría ser menos ingenua, pero yo confío en la sabiduría democrática de la ciudadanía y creo que con estos ajustes, ¿no? Con estos ajustes podemos fortalecer, pero también transformar democráticamente a las sociedades. No podemos tener sistemas democráticos en sociedades que no son democráticas. Es muy difícil y por tanto hay que formar una ciudadanía resiliente, crítica, que tenga pensamiento crítico y que esté comprometida con la convivencia pacífica. Y eso se educa. Nadie nace siendo demócrata. Eso se forma desde la familia y desde las escuelas. Entonces creo que los espacios cívicos requieren de ciudadanía resiliente y crítica, ¿no? Y para eso los desafíos son fundamentales para todos nosotros y todas nosotras. Muchas gracias, Flavia. Y ya para cerrar, Bernardo, hay una idea casi fatalista que se expande, que está asociada con el tema de la financiación de las organizaciones de la sociedad civil. ¿Hay posibilidad de tener un mensaje de esperanza sobre el papel de las organizaciones en la defensa de la democracia en América Latina? ¿Qué le gustaría que la audiencia se llevara como principal reflexión a partir de esta conversación y de las múltiples conversaciones que hay activas en este momento, Bernardo? A ver, lo que sucede es lo siguiente, es que esta pregunta me la están haciendo mucho últimamente y siempre la respondo con este ejemplo. Cuando una organización social va a llegar a intervenir, que la palabra es tremendamente, o sea, creer que uno puede intervenir una sociedad, pero bueno, a intervenir un territorio, ese territorio lleva ahí siglos, tiempos largos. Quiere decir que ahí hay un capital instalado que no depende de una organización social. O sea, uno de los problemas que creemos que la riqueza más importante de una sociedad es la financiación de las organizaciones sociales, ¿no, señor? Las sociedades como tal tienen un capital enorme, económico, cultural, ¿sí? Social, simbólico, que es lo más importante, que les permite vivir. Muchas organizaciones en Colombia, en América Latina, viven sin la presencia de ninguna organización social externa a ellas mismas, ¿sí? Entonces, eso punto uno. Punto dos, creer que la financiación de las ONG es una financiación muy grande es ingenuo. O sea, el nivel de capital que movemos, cojan las más grandes. O sea, yo trabajé en una organización que tiene 10.000 empleados, que mueren miles de millones de dólares al año, la Fundación Social, ¿sí? En Colombia. Y es insignificante frente al capital de una sociedad. Entonces, primero tenemos que, a mi juicio, cambiar el concepto de recurso, cambiar el concepto de capital e ir a recuperar el concepto de valor simbólico, valor social, valor cultural, sí, valor histórico y infraestructura propia de las comunidades. Donde si nosotros miramos ese capital, el plus que podemos poner sería grandísimo si primero entendemos lo otro. ¿Sí? En Colombia, mañana tenemos una reunión aquí en Colombia Grande, destinada a entender, dejemos de creer que el capital de trabajo es la USAID, dejemos de entender que el capital de trabajo es la Fundación Ford. Nuestro capital de trabajo es el capital de la sociedad, de las comunidades, que es muchísimo más grande que el de todas estas organizaciones. Cambio.
Bernardo, muchísimas gracias por esas luces, muchas gracias Larisa, muchas gracias Flavia por los aportes, muchas gracias a la audiencia que nos ha acompañado no solamente en este, sino en todo el ciclo de diálogos organizados con RACI, que hemos denominado Diálogos Transformadores para la Sociedad Civil. Salen muchas ideas, muchas reflexiones y mucho material para seguir trabajando. Antes de terminar, le doy la palabra a Guillermo Correa como director de RACI y como líder de esta iniciativa de reimaginar el futuro de la sociedad civil desde el sur global. Guillermo. Gracias, Carlos Eduardo. ¿Por dónde empezar? La verdad que quiero volver a agradecerles a Flavia, a Larisa y a Bernardo que nos han regalado esta hora y cuarto de sus conocimientos, de sus convicciones, de sus valores. Realmente yo aprendí muchísimo y estuvo muy entretenido. Espero que todas las personas conectadas lo hayan disfrutado también. Y quiero volver a decir esto, en estos momentos donde el capital no es el capital de USAID, como dice bien Bernardo, sino estas alianzas, estos diálogos pudieron ser llevados adelante gracias a un histórico vínculo que tenemos con Conectas en Colombia, desde Racing en Argentina, y esperamos que esto también sea el puntapié para otras nuevas alianzas que requieren esta situación que estamos viviendo, que es verdad que es bastante disruptiva, requiere sin duda que más que nunca podamos generar sinergias y el poner otra vez el valor en las alianzas, ¿no? En las vinculaciones entre las personas, entre las organizaciones y entender que América Latina tiene absolutamente todo lo que necesita para poder ser más justos, más equitativos, más inclusivos y solidarios. Así que quiero volver a agradecerle a Conectas, gracias Carlos Eduardo por la confianza, agradecer a estos tres panelistas, pero también a todos los panelistas que nos han acompañado en esta serie de webinarios que hicimos durante el mes de septiembre y en la primera mitad del año y esperamos poder seguir construyendo una América Latina mejor para todos y para todas. Así que ha sido un placer y nuevamente gracias y nos volveremos a encontrar muy pronto. Fuerte abrazo para todos y todas. Gracias. Gracias. Gracias, Guillermo, y a todo el equipo de RACI, al de Conectas y de todas las organizaciones aliadas que han hecho posible este encuentro y que nos abre la mente y oportunidades para nuevas cosas. No olviden, por favor, seguirnos en todas nuestras redes sociales como @conectasorg y a través de nuestro sitio web. En pocos días podrán tener acceso a la grabación de esta relatoría, a descargar los PDFs con las principales reflexiones y bueno, para que sigamos en contacto. Eduardo, todas las preguntas las vamos a poder leer después, las observaciones de la gente. Sí, sí, las Estoy mirando descargamos y se acá, las son muchas y compartimos. son muy buenas. Sí, hay varias que están allí y estas las estaremos compartiendo Sí. ya de manera privada con los panelistas y desafortunadamente, pues bueno, hay muchas, es un tema amplísimo y nos da para seguir trabajando, Guillermo. Tenemos que ver qué nuevas ideas sacamos desde acá de todo esto. Ya Muchas tengo, ya gracias de tengo, nuevo. tengo un par de cosas para seguir trabajando juntos, así que nada, ahí estamos.